Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Viernes 7 de marzo, bienvenidos. Se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros en un día en el que las bolsas europeas van a despedir la semana con caídas. Apertura que se anticipa bajista y ojo, porque vienen cayendo con fuerza los futuros en Europa. Futuro del DAX bajando ahora mismo casi un 1,5%, más de 300 puntos. Está dejando el futuro de la bolsa alemana. Futuro del Eurostoxx 50 también bajando más de un 1% y echa a andar ahora mismo. Empieza a moverse el futuro del IBEX 35 también con recortes del 1,2%. IBEX que abre hoy por encima de los 13.200 puntos. Parece que se van a contagiar las bolsas europeas del tono negativo con el que cerraba anoche Wall Street. Está cambiando, no está cambiando el sentimiento del mercado. Vamos a intentar adivinarlo esta mañana. Tenemos ya allí en Estados Unidos al Nasdaq en terreno negativo en lo que va de año. Se dejaba ayer más de un 2% y retrocede más de un 10% desde los máximos que marcara a mediados del mes de diciembre. S&P 500 ayer abajo también, casi un 1,8%, mínimos de principios de noviembre, y Dow Jones caída del 1%. Todo esto en medio de la incertidumbre que está provocando la guerra comercial de Estados Unidos y esos aranceles de Donald Trump. Castigo importante anoche para la tecnología. Compañías como Nvidia perdían un 5%, Marvel se desplomaba más de un 19%. Y va a tener el sector de los semiconductores un respiro, porque Broadcom viene subiendo las negociaciones fuera de hora casi un 13% tras presentar resultados. Eso es lo que estamos viendo en tiempo real, la fotografía en la que, si miramos al mercado de divisas, estamos viendo cómo el euro sigue subiendo frente al dólar y está ya en el nivel de 1,0823 después de que ayer el Banco Central Europeo bajara los tipos de interés. Ahora vamos con eso. Antes, importante, hoy 2:30 de la tarde, la principal referencia para los mercados posiblemente de esta semana es informe oficial de empleo en Estados Unidos. Informe oficial de empleo del mes de febrero. Se espera la creación de 160.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro se mantenga en el 4%. Vamos a ver cómo lo recibe el mercado en un día en el que también se espera comparecencia esta tarde del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell. Aquí en Europa, con esa caída que indican los futuros, que anticipan los futuros europeos, hoy va a ser día de resaca del Banco Central Europeo, día de resaca de ese Consejo Europeo que llegaba a ese acuerdo histórico para aumentar el gasto en defensa. Banco Central Europeo que cumplía el guión, bajaba tipos en 25 puntos básicos tal y como estaba previsto, era fácil, era lo esperado. Veremos qué pasa en la próxima reunión, en la que se va a celebrar el 17 de abril, día, por cierto, de Jueves Santo. Además de esa bajada de tipos, el Banco Central Europeo actualizaba sus proyecciones macroeconómicas y, en resumen, lo que espera es menos crecimiento y más inflación. Pero hubo cosas a destacar en ese comunicado y en ese discurso de Christine Lagarde, como por ejemplo ese término que utilizaba de significativamente menos restrictiva, para referirse a la política monetaria. Vamos a intentar explicar ahora en nuestro tiempo de opinión a qué se refiere Lagarde y a qué se refiere el Banco Central Europeo con esas palabras, con ese calificativo. También interesante lo que dijo sobre la incertidumbre económica, que ha llevado al Banco Central Europeo a rebajar sus previsiones de crecimiento para la economía española por debajo del 1% este año, 2 décimas menos de lo previsto. Dice Christine Lagarde que esa incertidumbre va a determinar la hoja de ruta de la política monetaria. El panorama que tenemos en este momento está nublado por la incertidumbre y más que nunca exigirá que estemos alerta. Tendremos que ser ágiles para responder a los datos, pero como he dicho, si los datos indican que la postura de política monetaria más apropiada es un recorte, será un recorte. Si por el contrario los datos indican que la decisión más apropiada es no recortar, entonces será una pausa. If on the other hand the data indicates that the most appropriate decision is not to cut, then it will be a pause. Importante también lo que decía Lagarde sobre ese aumento del gasto en defensa, sobre ese plan, esas inversiones que están anunciando algunos países como Alemania. Prefirió ser cauta la presidenta del Banco Central Europeo, esperar y ver, y aunque eso sí reconoció que ese aumento del gasto en defensa podría contribuir al crecimiento, pero a la vez podría hacer que suba la inflación. Enseguida les vamos a contar los detalles de ese plan, de ese acuerdo, como decimos, histórico que se firmaba anoche en Bruselas para rearmar Europa y lo que va a hacer el gobierno español para elevar el gasto en defensa. Con todo esto, la fotografía que tenemos en los mercados es la que ya les hemos contado, pero además añadimos la caída que estamos viendo en Asia, donde destaca el 2,2% de caída con el que ha cerrado
el Nikkei de Tokio. Rentabilidad de los bonos, pendientes también, porque ayer seguía la fiesta. Ayer tuvimos subidas del 3,5% para el 10 años español, de más del 4% para el Bund alemán. Esta mañana toca retroceder, pasito atrás, porque tenemos el rendimiento del Bund alemán bajando más de un 2,5%. Lo tenemos ahora mismo en el 2,8%. Ha bajado de ese 2,9% con el que cerraba ayer. Subida también para el euro, como les decíamos, y en el mercado de materias primas lo que nos estamos encontrando esta mañana son tímidas subidas, no llegan al 0,2% para los futuros del petróleo. A tener en cuenta también esa subida que ya les contábamos de Broadcom en After Hour, pendientes también de esa cumbre sobre criptomonedas que celebra hoy Donald Trump en Estados Unidos tras anunciar esa puesta en marcha de una nueva reserva estadounidense de criptoactivos, y ojo a las exportaciones chinas que se han quedado en el comienzo de año, en los meses de enero y febrero, por debajo de lo previsto tras la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. Eso es lo que viene marcando la actualidad este viernes 7 de marzo, que completamos y ampliamos con nuestras noticias capitales. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos con ese acuerdo histórico de los 27 que aprueban el plan de defensa para rearmar Europa. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Aunque Hungría se desmarca en el acuerdo sobre Ucrania, este acuerdo militar incluye la flexibilización de las reglas fiscales, así como el instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, desliza que el plan podría movilizar 800.000 millones de euros, pero no entra tampoco en detalles. María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España sobre esta reunión de los 27. En primer lugar, se subraya que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es un desafío existencial también para la Unión Europea, que Europa debe ser más soberana, responsabilizarse de su propia defensa y estar mejor equipada, y para ello la Unión Europea va a acelerar la movilización de instrumentos y financiación para reforzar su seguridad. En este escenario, el gobierno español acelerará el gasto en defensa para llegar al 2% antes de 2029. Lo decía al término de esa cumbre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí, y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos. Y todo esto mientras Donald Trump advierte a los miembros de la OTAN de que si no invierten en defensa, Estados Unidos no los defenderá. Esto supondría la violación del artículo 5 del tratado. Además, Trump informa a la NBC que está pensando en cambiar de manera significativa la participación del país estadounidense en la OTAN. La cadena informa que ayudaría y apoyaría más a los países que sí cumplan sus compromisos de defensa. El presidente estadounidense sigue firme en su idea de no apoyar a los países que no gasten lo suficiente en defensa. Bueno, se lo he dicho, dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Dije eso hace 7 años y por eso pagaron cientos de miles de millones de dólares. Dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Y también valía para el ataque, pero si les atacaban decían, bueno, ¿eso significa que no nos vais a defender? Yo decía, ¿estás al día o eres moroso? Sobre la guerra arancelaria, Trump aplaza hasta el 2 de abril las tarifas a México tras hablar con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Ya había comunicado su decisión antes en la red social Truth. Según el mandatario estadounidense, el país centroamericano colabora ahora más con la entrada de fentanilo e inmigrantes a sus fronteras. Y hablé hoy con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y les ayudamos con el problema que tenían relacionado con los aranceles a corto plazo, y tuvimos una conversación muy buena. También hablamos de las drogas y de que últimamente estaban trabajando mucho más. Te das cuenta de que las personas que entran y en las drogas hemos hecho enormes progresos. México no ve necesario ahora responder a los aranceles de Estados Unidos tras el nuevo acuerdo con Trump. Eso sí, Canadá se niega a quitar sus aranceles si Estados Unidos no cancela los suyos. Estados Unidos se prepara y confirma una reunión con Ucrania la próxima semana en Arabia Saudí para lograr un alto el fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia a través de Telegram que viajará a Arabia Saudí el lunes para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff afirma que están en discusiones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o potencialmente en Jeddah.
El presidente Zelensky envió una carta al presidente. Creo que el presidente pensó que era un primer paso realmente positivo y a partir de ahí estamos ahora en conversaciones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad e incluso potencialmente en Jeddah. Aún no está claro qué ciudad será, pero será en Arabia Saudí. Y creo que la idea es establecer un marco para un acuerdo de la paz y un alto el fuego inicial. China rebaja las tensiones con Estados Unidos tras los comentarios de los últimos días. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha adoptado hoy un tono más conciliador sobre las relaciones con Estados Unidos, aunque ha señalado que Washington no debería imponer aranceles arbitrarios ni devolver la buena voluntad con hostilidad, y señala que China trabajará con todos los países del mundo. La situación internacional de este año sigue llena de desafíos, pero la diplomacia de China no ha cambiado. Seguiremos colaborando con todos los países para mantener el buen camino del mundo, captar la tendencia de los tiempos y defender la justicia internacional. En la agenda del día, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo del mes de febrero. Después de que en el primer mes de 2025 ese indicador bajase una décima hasta situarse en el 4%, menos de lo esperado por los analistas y una muestra de la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Además, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, habla sobre la situación económica en el Foro de Política Monetaria de la University of Chicago Booth School of Business. Aquí en Europa, Eurostat va a publicar esta mañana datos de PIB de la Unión Europea del cuarto trimestre de 2024. Un periodo en el que la economía del euro avanzó un tímido 0,1% debido a la contracción en sus dos países más grandes, Alemania y Francia, según ha adelantado la Oficina de Estadística Comunitaria. Y Japón y Reino Unido están celebrando hoy en Tokio una reunión de sus ministros de Exteriores y de Economía. Será la primera de este tipo hasta la fecha y dirigida a estrechar los lazos comerciales entre ambos países en el contexto de los incrementos de aranceles aplicados por Estados Unidos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
8:15 de la mañana, venga, que terminamos la semana. O sea, no se hace larga la semana, lo estamos hablando ahora. Trump, un mes y medio en la Casa Blanca, en la que nos está liando. ¿Verdad que sí? David Enche, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Vaya lío. Bueno. Cada día es una fiesta. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Dice él, no estoy mirando al mercado, decía Trump anoche, cuando le preguntaban, claro, están los inversores como locos. Pero sí 15 minutos después dijo que la culpa de la caída de la bolsa era de los globalistas. Y dijo, no estoy mirando al mercado, no estoy mirando a los mercados. Lo dijo. Y 15 minutos después dijo, la culpa de la caída de los mercados es de los globalistas. Ya, pues no textual, sé, pero decía, estamos muy felices, los agricultores van a estar muy felices, los inversores no están un poco despistados, ¿no? Profesores de ADG, ni CMSI, que no he dicho. Juan Merino, presidente de Asincex, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué contabas? Que no te oía. No, que digo que cuando hay movimientos de este tipo, pues los inversores paran y están a la expectativa. El dinero para y está a la expectativa, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? ¿La expectativa de qué es? Lleva un ritmo este señor a la expectativa. Que lleva un ritmo. Han dado el dato del Producto Interior Bruto previsible para este año para Estados Unidos y han pasado de los 3 puntos que tenían previstos a menos de 1 punto, ¿no? La Reserva General de uno de los estados ha dicho que, bueno, la verdad es que hay miedo y la verdad es que hay expectativa de que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Ya. Bueno. Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School. ¿Qué tal, Romera? Buenos días. Buenos días. ¿Va a entrar en recesión en Estados Unidos o qué? Bueno, la Reserva Federal hablaba hace un momento, ¿no? Sí. Aquí con gran cariño. La Reserva Federal de Atlanta ha dicho que va a bajar un 2,8% el crecimiento de la economía estadounidense. Si eso ocurre, imagínate el tsunami, o sea, los mercados que tú crees que estás ahí asustadito y tal, porque estás en plan mierdín esta mañana, pues la realidad es que los mercados van a caer bastante. Yo no estoy asustado, estoy despistado. No, ya es que yo he entendido que despistado era asustado, pero no querías decirlo. No, despistado, porque uno ya no sabe si esto viene o va. Luego te pregunto por tu amiga Lagarde y todo esto, porque lo que se frena es la economía europea, ¿eh? Lo que se frena es la economía europea. Y vamos a ver qué pasa. Empiezo por el plan de defensa, si os parece. Ya se ha frenado dos décimas, es decir, ya hablamos de este año 2 décimas menos, año viene 2 décimas, es decir, por debajo del 1. Y evidentemente por debajo del 1 creamos paro. Eso es otra cosa también que hay que decirle a la gente que nos escucha, ¿no? Luego vamos con eso y analizamos. Bueno, depende cómo lo contabilices. Que lo de crear paro no, aquí depende de... ¿Y cómo reactivamos la economía europea? Entiendo que con más dinero barato, bueno, vamos, luego me lo contáis. Oye, ese plan para rearmar Europa, Enche, que tú que sigues mucho todo este tema y que tienes amigos ahí que están metidos dentro, no sé qué os ha parecido ese acuerdo. Se ha calificado de histórico en Bruselas para rearmar Europa, para aumentar el gasto en defensa ante las presiones de Estados Unidos, ante lo que está pasando, ese cambio de escenario en el tablero de juego, en la guerra entre Rusia y Estados Unidos. ¿Lo veis necesario? ¿Lo veis adecuado? Luego os pregunto por España, porque aquí tenemos un lío. Tenemos a un gobierno partido en dos, un partido Socialista que puede estar de acuerdo con aumentar el gasto en defensa. Vamos a ver qué dicen sus socios de Sumar. Luego voy con eso. Antes el plan y todo este plan de infraestructura, lo que están haciendo los gobiernos, algunos como Alemania, incluso cambiando la Constitución para aumentar las inversiones en infraestructura, en defensa. ¿Te ha sorprendido? Hombre, me ha sorprendido a mí, ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Esto, si nos lo cuentan hace 1 mes y medio, decimos que es ciencia ficción. Porque Europa tenía una visión muy clarísima de cuál era su política de defensa, que pasaba por la pertenencia a la OTAN y pasaba por una dependencia absoluta de los Estados Unidos. Está bien que Europa reaccione. Nos habíamos dejado llevar. Bueno, llámalo como quieras. El caso es que de repente nos damos cuenta de que si el gran hermano falla, pues que probablemente no seamos suficientes. Hay que decir que lo más interesante de ayer no solo incrementar el gasto en defensa, es decir, no te sirve de mucho tener más aviones, más carros, más barcos, más submarinos, más tal y cual, si no hay un mando coordinado que dirija todo eso en caso de que pase algo. Es decir, si al final somos el ejército de Pancho Villa, pues tener aquí las 7 ametralladoras que te van a pasar por encima cualquiera. Y eso es lo que es muy complicado, porque hacer que varios ejércitos, muchos ejércitos, coordinen las acciones y actúen como uno solo, eso es una cuestión que lleva muchos años. Eso no se va a construir de para mañana. Y va a requerir mucho dinero, mucha formación, mucho talento, mucha historia. Tenemos el ejemplo de la OTAN, pero la OTAN no es exactamente eso. Con lo cual, bueno, es un punto de partida, pero no es tal. Yo creo que eso saldrá adelante. Hay varias posturas. Está la postura de Macron, que es mucho más beligerante, mucho más cortoplacista. Está la postura de Meloni, que es mucho más diplomática, mucho más también insistiendo en el gasto, pero de una forma un poco diferente. Hay varios puntos de vista. Está siendo la cosa como bastante interesante. Pero claro, Europa está como está. Eso es lo que opinan los que están ahora. Pero en Francia va a haber elecciones. Y Macron probablemente no va a estar. Y va a estar Marine Le Pen. Y Marine Le Pen dice que Francia no tiene nada contra Rusia. Porque Marine Le Pen, hay que decirlo, es un asset. Como decía el otro día que preguntaba a un senador,
si le parecía, le preguntaba a alguien del Partido Republicano, le preguntaba que si le parecía que Donald Trump era un asset de Putin. O sea, lo preguntaron en el Senado de los Estados Unidos, a un tío. Y el otro dijo, no, eso es imposible porque la ha elegido el pueblo. Y digo, mire usted, está perdonando la deuda de Rusia, está haciendo que Rusia gane, está no sé qué. Oiga, mire usted, a mí me parece que esto es un asset de Putin. Bueno, pues Marine Le Pen es un asset de Putin. Tenemos a Orbán, que es un asset de Putin. O sea, esto es indisimuladamente. Esto no es que yo sospeche tal y cual. No, es que es así. Entonces, no sabemos cómo va a ocurrir esto en el corto plazo. Todo esto, lo que digo siempre, y por no enrollarme mucho más, todo esto es súper interesante de estudiar cuando lo lees en los libros de historia. Cuando lo estás viviendo en directo es súper interesante, pero claro, cuidado que no jugamos aquí las lentejas, ¿eh? Bueno, a los niños de mañana, cuando les tengo que estudiar, Merino, la historia de los 2 mandatos de Trump, ¿eh? Pues van a tener tema ahí para un curso entero. Esto es como vivir en una jaula de cocodrilo y están todos dormidos y hasta que cae una piedra y se empiezan a despertar, ¿no? Bueno, aquí lo que ha pasado es que no nos damos cuenta que la Unión Europea ha salido del coma. Nosotros estábamos en coma inducido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos los responsables de la Segunda Guerra Mundial, los responsables de la Primera Guerra Mundial, y a causa de todo ello nos unen de esta manera, y hasta ahora pues hemos estado completamente dormidos, ¿no? Y ha llegado Trump pues a dar palmas a la jaula de los cocodrilos y bueno, pues nos hemos despertado. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Pues la primera fase creo que va a ser la unión necesaria porque vamos a tener un enemigo común, y de ser nuestro amigo, sin duda, Estados Unidos, a ser un claro enemigo, pero no un enemigo de guerra, un enemigo militar, no, un enemigo económico que va a remover todo el tablero a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Canadá? Pues Canadá, yo cuando la primera vez que vi el tema de los aranceles, la superdependencia que tiene Canadá con Estados Unidos, digo, madre mía, qué desgracia más grande. Pero es que luego, en realidad, dice, le está vendiendo energía prácticamente regalada a Estados Unidos, le está vendiendo tal, son además clientes. Hay alguna provincia que le ha subido el precio ya. Bueno, ahora, pero es un cliente espectacular para unos sectores muy estratégicos de Estados Unidos. Bueno, pues ahora, ¿qué ha pasado? Pues ahora me buscaré los clientes fuera de Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Porque como no vamos a hacer negocio con Estados Unidos, lo vamos a hacer con Canadá. Y con México va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum pues es un cero, pero un 0-0, ¿no? Entonces van a tardar. Ya tuvieron ahí una sí, pero la maravilla Trump de... La de Canadá fue acalorada, la de ayer fue respetuosa. Van a tardar, pero date cuenta que... La conversación por teléfono. Pero date cuenta que están pasando 2 cosas. Primero, la frustración y el no sé y tal y cual. Segundo, vamos a meter también aranceles. Y tercero, nos vamos a alinear. Pero en el nos vamos a alinear es que yo ya estoy hablando con otro por otro lado. Como pasó con Zelensky. Zelensky dice, no, oye, es que Trump va a liderar esto, creemos en Trump, creemos en Estados Unidos, pero yo ya estoy hablando con Turquía, con Irán, con China, con el otro, con Europa. ¿Qué te piensas? ¿Que esto va a pasar? ¿Que solo pasa lo que vemos en el escenario principal? Aquí están pasando muchas cosas por detrás y esto va a remover todo el tablero. Y aquí ahora mismo tenemos que espabilar todo, y la Unión Europea tiene que espabilar y poner en visión todos los acuerdos comerciales a nivel mundial ahora mismo. Yo la verdad es que sinceramente no sé, tampoco me gustaría estar en el pellejo de Trump, ¿no? Es decir, un Nasdaq bajando un 4%, un S&P 500 bajando un 2%, viendo el DAX alemán subiendo un 17%, pues la verdad es que no sé qué va a pensar él. Es decir, no sé si él va a ser más America First o más Economy First, ¿no? Es decir, yo no sé si el planteamiento suyo va a ser primero economía y luego hablamos, o primero América y su imperialismo y luego hablamos. Y esa es mi gran duda. Mi gran duda actual es saber si va a retranquear. Ahora hemos visto que con México ha retranqueado y ya los aranceles los ha retrasado de nuevo, porque ve venir una hecatombe inflacionista, una inflación que ya vemos también en las previsiones que el crecimiento va a ser negativo, que la inflación va a volver a aparecer, que los tipos de interés tienen que volver a subir mientras Europa los baja. Y yo creo que la gran disquisición ahora es si detrás de Trump hay un empresario y alguien económico, o hay un imperialista con ego absoluto. Yo quiero pensar que es el primero. Es decir, que detrás de la dialéctica aparente enormemente agresiva hay alguien que vela por la economía de su país y entre comillas del mundo, ¿no? Porque al final la economía de su país no deja de ser parte de la economía del mundo. Es decir, que a estas alturas de la civilización estemos todavía con las primeras planas de todos los periódicos y de las teles hablando de guerra y de la posible tercera guerra mundial, y de que solamente mencionarlo
ya es abismal. O sea, ver lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial y los muertos que hubieron con bombitas y con todo tipo de limitaciones, viendo además que acabó con 2 bombas atómicas que hoy en día serían bombitas al lado de lo que podemos llegar a generar, creo que es suficientemente importante como para que todos nos planteemos qué estamos haciendo, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. No es cuestión de que Europa se una, si Europa no va a estar unida nunca. Es cuestión de que Europa tenga una política económica idónea y coherente, energética, por ejemplo, ¿no? Con un coste energético mucho más alto, que Estados Unidos de alguna manera reivindique sus empresas, pero que sus empresas son mundiales. Es decir, hoy en día el pensar que cuando llega el estadounidense su producto y pague ese arancel y pague esa inflación, no va a empezar a estar en contra de Trump. Ayer veía una gráfica y es que Trump ha sido el inicio de legislatura con menos adeptos, ¿no? Es decir, con más gente que ha retirado su apoyo a Trump en la historia de Estados Unidos. Es decir, Trump está demostrando que es un imperialista. Yo creo que detrás hay un economista. Y ese economista en algún momento aparecerá. Y si no aparece, entonces pues seguramente no es cuestión de que aumentemos en 500.000 millones el presupuesto de defensa, digo, por decir algo del plan de infraestructuras que ha establecido Alemania hace 2 días, sino que verdaderamente todos estamos asumidos y abocados a una situación que lo de menos es los tipos de interés, las bolsas, el Nasdaq o la tertulia que estamos haciendo ahora mismo en la radio, sino que vamos hacia una absoluta catástrofe. A ver, Merino, que te voy a decir que no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a puntualizar 2 cosas que he consolidado en estos días. Una, la primera es que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado y se ha terminado. ¿Cómo? Ya ha empezado y se ha terminado. Bueno. Y la ha ganado China. De forma clara, abierta. O sea, ahora estamos en la posguerra de la Tercera Guerra Mundial. Porque la Tercera Guerra Mundial no era una guerra de balas y pistolas. Y tú puedes hacer una guerra de balas y pistolas, pero tú no puedes con balas y pistolas obligar a un país a que te compre sus productos. Que eso es lo que pensaba Trump. Trump dice, oye, yo con las armas obligo a este a que me compre o a que no me compre. No te voy a obligar. Yo voy, si quiero te compro y si no quiero no me compro. Me quieres matar, mátame, pero no te compro. ¿Vale? Y muerto te valgo 0 y vivo te valgo -0 también, porque no te voy a comprar. Si estoy bien no te compro y si me han matado tampoco te compro. Punto 1. Ayer estuve en el evento del Congreso de Faconauto, que me sorprendió porque creo que se invitó al presidente del gobierno, fue un ministro que, bueno, no voy a dar mi opinión sobre él, me parece que el nivel de los ministros ahora es bajísimo. Yo estuve Ereu, ¿no? Y fue Feijóo. Fue Feijóo. Sí, pero el ministro no fue Feijóo, el ministro fue Ereu, ¿no? Fue el de Industria. Sí. Bueno, el caso, y os voy a dar una reflexión. Yo he viajado recientemente a China, yo no sé si habéis estado en China, yo os recomiendo encarecidamente que vayáis a China y conozcáis China. Ahora mismo el mundo se divide en 3 tipos de mundo, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. El primer mundo es sin duda China, y no voy a entrar en describir el porqué, vais y lo conocéis. El segundo mundo somos Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, Oceanía y tal, y Canadá. Y el tercer mundo es el resto. Vamos a empezar a hablar las cosas. Estuvieron allí el presidente Stellantis, el presidente del grupo BAG, el presidente tal, hablando esto que os estoy diciendo básicamente, porque es que yo estoy convencido desde hace tiempo, porque llevo viajando a China ya bastante tiempo, y he visto cómo está aquello, y lo veo ahora. O sea, China es el primer mundo. Por favor, vamos a tenerlo claro y hasta que no lo tengamos claro no vamos a... ¿Y cómo competimos con eso? No podemos competir con eso, porque China tiene el mercado de consumo. O sea, olvídate del mercado de consumo de los 250 millones de norteamericanos. El mercado de consumo de los chinos son 1.500 millones. Y tiene el mercado de la producción, de la fabricación y de la innovación. Y ahora de la inteligencia artificial. Entonces, Europa tiene que medir muy bien por dónde vamos a ir nuestras estrategias. Y Estados Unidos ha perdido claramente la guerra y con armas tú no puedes obligar ni a Europa ni a nadie a que te compre o a que te vendan. A ver si es verdad que nos han ganado la guerra, Enche. Vamos, me parece muy bien. Me parece muy bien que Merino haya vuelto de China tan emocionado. Estoy seguro que es un viaje absolutamente fascinante. Yo no comparto su punto de vista. Puedo compartir alguna opinión, pero no la visión de conjunto, evidentemente. En cualquier caso, recomendemos a todo el mundo que viaje a China. Sí, señores, que viajar y conocer otras culturas. Eso es lo que ha hecho que se evite la guerra en el mundo durante mucho tiempo. Ha hecho más por la paz el avión que cualquier diplomático en la historia de la humanidad. La gente va a otro país y ya se le quita las ganas de bombardearlo. Cuando se da cuenta que la gente
pues se toma una cervecita y hace cositas. Esto que parece una broma, pues juro por Dios que me parece que es esencial y que ha evitado muchos problemas. Bueno, pues una vez recomendado el viaje a China, por mi parte yo recomiendo Japón, que me gusta mucho más, pero bueno, bien, es una opinión personal. A ver, China juega... Japón es la antigüedad ahora mismo. Vamos a invitar a clase business el fin de semana con el Fraile a hablar de destinos turísticos. Bueno, una vez dicho eso, vamos a ver. China tiene un potencial de consumo tremendo. En China viven 1.425 millones de personas ahora mismo, ¿vale? Tiene un nivel de vida equivalente al occidental, 325 millones, que es exactamente el sureste de China. Eso sí tiene un nivel de vida, un estilo de vida muy occidental en cuanto a renta per cápita, en cuanto a capacidad de gasto, adquisición, etcétera. Hay más de 500 millones de chinos que viven en la pobreza. O sea, a ver si va a resultar ahora que es que China es Suiza a lo bestia. No, China tiene mucho camino que recorrer. China, evidentemente, hay mucha pobreza en muchas zonas de Estados Unidos también, pero es que no... pero no supone un porcentaje del 60% o del 45% o 60% de la población. Un porcentaje bastante alto. Que en China, en la parte central, a los cerdos lo tienen sin vacunar. Vamos a ver si no tampoco... Vamos a inteligencia artificial y más vacuna para los cerdos. O no tantas, porque así nos importan cerdos de nosotros en Extremadura. Y las cerdas, ¿no? Bien. Ahora con el 8M también, ¿no? Bueno, hay que hablar con inclusión. Inteligencia artificial y cosas parecidas, por no ser tal. Es verdad que China es un país muy avanzado y ha invertido mucho en eso. ¿Vale? Es verdad que tiene una industria bastante potente. Es una industria que antiguamente era una industria muy obsoleta y es una industria que se está modernizando a marchas forzadas. Pero cuidado, porque claro, cuando tú mejoras las cosas cuestan más. Y cuando cuestan más, el precio es más alto. Y cuando el precio es más alto, es menos competitivo. ¿Vale? Cuando la mano de obra de repente tiene un salario que empieza a parecerse el occidental, el coste laboral empieza a ser un factor en el coste, en la estructura de costes y por tanto en el precio. Entonces, cuidado porque China está en una permanente evolución, pero todavía nos queda la revolución de China para equipararse al 100% a un país occidental. Y para eso todavía quedan años. Entonces, es una empresa tan grande, con tantos empleados, que evidentemente pesa muchísimo en el mundo. Es la segunda economía del mundo. Y probablemente en un futuro, no sé si cercano o a medio plazo, se convertirá en la primera. Pero vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy en día, porque si pienso en China, dentro de 20 años me olvido de que hay un tío en la Casa Blanca que está diciendo cosas últimamente que son, que haría que Ronald Reagan se revolviera en la tumba. O sea, China además tiene una política diplomática muy inteligente, en el sentido que está siendo ahora mismo el vecino amable. Llega a Europa y dice: nosotros estamos a favor de Ucrania, nos parece que ha sido agresión de Rusia, nos parece que hace mal a Estados Unidos en quitar la inteligencia. Por supuesto, advertimos a Rusia: no uses el arma nuclear. Eso lo dijo ayer el representante para la Unión Europea de China. Rusia, no uses el arma nuclear en Ucrania, lo cual quiere decir que alguien ha propuesto en algún momento usarla. Es decir, y China está actuando ahora mismo como ese sentido común, que yo creo que es una dictadura, no nos olvidemos, que yo creo que en el fondo no tiene, pero que está aparentando, mientras que Estados Unidos, que antiguamente o durante un tiempo fue el sentido común, y era, es decir, están los papeles cambiados y nosotros estamos en el centro. Entonces, es lo que estamos todos de acuerdo. Europa tiene que tener su papel y luego ya veremos cómo actúan los demás. ¿Tu recomendación turística, Romera? Yo iré a Cáceres. Pero lo digo porque yo no tanto glamour. Estos glamorosos a mí me abruman. A mí sí que me abruman. O sea, yo si me dejas decir algo, yo creo que están diciendo algo muy parecido, David y Merino, ¿no? Al final, una cosa es el presente y otra cosa es el futuro. En el presente todavía Estados Unidos compra 4 veces más a China de lo que le vende. Sí. Es decir, todavía hoy en día el consumo del mundo, para bien o para mal, está en Estados Unidos y evidentemente tenemos esa gran potencia. Todavía hoy en día 27 frente a 17, que es el PIB chino, pues el PIB chino es 17, Estados Unidos 27 y la Unión Europea con 18, es que China todavía no ha llegado a ese concepto estadounidense de riqueza. Pero lo que sí que es indudable es que el I+D, la innovación, la productividad y la estructura china, hasta que el chino gane lo que gana el estadounidense, va a pasar muchos años, que es ese pedazo de acelerón que va a tener y que le va a pasar por la izquierda a Estados Unidos. Ya que hablabas de parte militar, hoy en día China gasta militarmente más del doble de lo que gasta Rusia y alrededor de la mitad de lo que gasta Estados Unidos. En eso también estamos, es decir, si tú coges quién gasta el dinero militarmente, el number one absolutamente es Estados Unidos, el segundo es China y el tercero es Rusia. Y en ese juego de voluntades, entiendo que no uses el arma nuclear, no es que no lo uses, es que si lo usas ya se acaba China, se acaba Europa y se acaba Estados Unidos, no hay nada de la que discutir. O sea, es decir, si verdaderamente eso ocurriese, que bueno, me imagino que en el sano juicio de todo el mundo, en el propio que también vaya a dar el botón, a no ser que se quiera suicidar junto con todo el mundo que le rodea, verdaderamente sería una locura de planteamiento. Lo que sí que es verdad es que están utilizando ese gasto en defensa
para generar miedo en todo el mundo y que en el fondo sus imposiciones sean mucho más potentes y mucho más, y sobre todo mucho más económicas también, porque al final 500.000 millones es muchísimo dinero que los europeos que no hayan gastado dinero en defensa para no usarla, igual que Estados Unidos, igual que Rusia, porque es para no usarla, porque en el momento en que la usemos se acaba Estados Unidos y se acaba China. Entonces, para no usarla, lo que estamos de nuevo es hablando de economía. Y estamos hablando de grandes compañías de armamento, y hablamos de General Dynamics Corporation, y hablamos de grandes compañías de armamento estadounidenses, que evidentemente son las que van a ganar mucho más que cualquiera de las tales, por decir algo, pero dame un apunte, pero un apunte muy breve. Hay que tener cuidado. A los ucranianos les ha quitado la operatividad de dos elementos de defensa como los HIMARS y los Patriots, porque a Trump le ha salido la punta al pie. Entonces la advertencia para Europa es clarísima. Ayer el presidente del Lockheed dijo que le parecía que era una mala idea decir eso, que es, tú compras armamento americano y lo usas cuando América quiera. Y es, ojo, yo lo uso cuando yo lo necesite, no cuando tú me des permiso, porque para eso lo he comprado. Cuidado con esto. Ahora la vuelta de publicidad, hablamos de la economía europea, me contáis si ese plan europeo de defensa va a servir para reactivar la economía, pero puede hacer que suba la inflación. Profesor Romera, vamos a abrir el diccionario Lagarde a la vuelta de publicidad para ver qué quiso decir ayer con eso de significativamente menos restrictiva, que ha costado un poquillo entenderlo. Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, pues aquí seguimos en tertulia con Juan Marino, con David Enche, con Manuel Romera. Banco Central Europeo y crecimiento de Europa, que parece que se frena. Vamos a ver qué tal le sienta este plan de rearme europeo, pero a ver qué pasa con la inflación. Y decía ayer Lagarde, Romera, que la política monetaria ha pasado de restrictiva a otro término, significativamente menos restrictiva. Eso los que sabéis mucho de este tema, ¿qué os dicen? ¿Qué significa? Yo creo que sabes qué pasa, que con la dialéctica esto de recalibración en vez de, ¿no? O sea, es decir, que todos estos términos que se inventan en el Banco Central Europeo, a mí me parece que en el fondo lo que demuestran es que no saben qué va a pasar.
Es decir, o sea, yo creo que hay una gran incertidumbre ahora mismo de las bajadas de tipos, cómo van a evolucionar, incluso si pueden subir los tipos. Es decir, no digo en Europa solo, digo en general los bancos centrales están a verlas venir. Es decir, el crecimiento económico europeo de repente se puede derrumbar. Yo me acuerdo todavía cuando en Lehman Brothers Alemania empezó pensando que iba a crecer, después de la quiebra de Lehman Brothers, que iba a crecer a casi un 5% del año y terminó decreciendo casi un 5%. Entonces, al no saber qué va a pasar con el crecimiento y estar tan en el aire, sobre todo el crecimiento estadounidense, o sea, pasar de un +3 a un -3, es indudable que es una bestialidad por parte de la Reserva Federal, la Atlanta, es decir, no de alguien agorero y con mala leche, sino con un concepto. Entonces, claro, cuando no está claro el crecimiento, yo estoy convencido de que cualquier banquero central, si el crecimiento de verdad se derrumba y se va abajo, o la inflación de repente se convierte en deflación, si eso ocurriese, o simplemente la inflación se convierte en hiperinflación por la falta de confianza en la economía, que también podría ocurrir, pues creo que automáticamente los bancos centrales actuarían muy rápido. Es decir, que a día de hoy no sepamos si en Estados Unidos van a bajar los tipos o lo van a subir este año, si en Europa van a bajar 3 veces los tipos o va a haber una relajación, que bajaron los tipos simplemente porque la inflación, entre comillas, está controlada, se acerca más al 2%, cuando el crecimiento no existe, y evidentemente la inflación lo que va haciendo es también descontando crecimiento. Es decir, si el crecimiento no existe y no hay demanda, pues como tú comprenderás, la oferta se acumula y de alguna manera los precios bajan, ¿no? Y para eso tienes que actuar mucho más rápido de simplemente cuando ya llega el toro, cuando llega el toro ya te pega un golpazo, claro. O sea, entonces, yo creo que, si algo adolece desde las universidades como la nuestra, es de encontrar a gente que defina un poco más qué planificación tienen de política monetaria. Claro. Es decir, veo mucha gente que dice, pues puede ser esto o puede ser lo contrario, pero poca gente te dice qué van a hacer según ellos los tipos de interés. Te dicen un poco lo que leen en expansión y no tanto qué implica en crecimiento, qué implica en déficit, qué implica en deuda, qué implica en gestión privada, qué implica en creación de empresas, qué implica la política también en esa confianza, qué implica la estructura de crecimiento, qué implica el coste de la deuda, qué implica la letra del Tesoro. Ayer dieron el tipo de interés más bajo de los últimos 2 años o 3 años, ¿no? Un 2,14% a un año. Es decir, que los tipos de interés siguen con la expectativa de bajar, pero que están en el fondo diciendo a qué velocidad los voy a bajar. No va a ser que le diga al mercado algo y como no tengo en el fondo ni idea, tenga que bajar los tipos 7 veces en un año o subirlos 3 veces sin esperarlo. Menuda fiesta tenemos también con la rentabilidad del bono. ¿No hay plan, no hay estrategia, Enchi, o qué pasa? Efectivamente, esto es lo que iba a decir yo. Vamos a ver, la estrategia, esto es en el plano teórico. La estrategia sirve para eliminar la incertidumbre. Como la incertidumbre es imposible de eliminar, la estrategia lo que hace es tratar de minorar la incertidumbre, y para eso haces planificación, ¿vale? Planeamiento, que llaman los militares, ¿vale? Que me parece, por cierto, un término mucho más adecuado que planificación. Entonces, eso es difícil, es complicado, pero eso es lo que hay que hacer. Y a más incertidumbre, más plan. Y hay un plan A y hay un plan B. El biplan, que también se utiliza muchísimo en la estrategia militar. Y eso es complicado de hacer, pero es imprescindible. Porque lo que no puede, o sea, cuando alguien tiene una responsabilidad de la categoría de la que tienen la señora Lagarde, el señor Guindos, etcétera, lo que no puedes demostrar a los mercados es que tienes, digamos que no estás seguro de lo que va a ocurrir. Oiga, usted diga lo que tenga que decir, porque eso es muy relevante. Y sigo recordando a mi querido Mario Draghi, que salió y dijo, haremos lo que tengamos que hacer y créanme, será suficiente. Y entonces al día siguiente se acabó el problema. En ese mismo instante dijo, el Banco Central Europeo ha preparado lo que se llama en su momento el bazooka. Vale, había un plan, que probablemente no hubiera funcionado, es decir, pero salió Mario Draghi, el hombre que susurraba a los mercados, como digo yo, con esa vocecita, y dijo, haremos lo que tengamos que hacer y créanme, será suficiente. Y ya está, se acabó. Esto es lo que no se puede permitir ahora mismo Europa. Los responsables del Banco Central Europeo demostrando públicamente dudas. Si la situación es muy inestable, volátil, que es muy inestable, y más inestable que se va a volver, probablemente mucho más que en las últimas 2 décadas, y fíjate lo que estoy diciendo, y estamos pasando en las últimas 2 décadas, todavía estamos incluyendo dentro de todo el tema de Lehman Brothers, la crisis posterior, y esto puede ser incluso peor. Lo que no puedes pretender es que la gente se sienta segura con alguien que demuestra que, hable de esa forma tan ambigua. Oiga, mire usted, nosotros lo tenemos previsto, y si esto no funciona, no se preocupe, tenemos un plan B. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer en los mercados. Y actuaremos en consecuencia. Sea usted tal, primero, haga usted el trabajo, tenga usted la planificación, que estoy seguro que el Banco Central Europeo hay gente muy capaz y seguro que lo están haciendo, pero segundo, haga usted el favor de hablar a los mercados con contundencia, con seguridad, que me parece que es vital en este momento. Yo lo que pienso realmente es que en Europa no sabemos ni qué queremos ser ni quién queremos ser. Falta liderazgo político y falta gente que tenga la seguridad que sus decisiones van a poder llevarse a cabo. Yo creo que ahora no estamos en el tema de si va a subir medio punto, un cuarto de punto, punto y medio. Es que eso ahora mismo es irrelevante. El tablero está ahora mismo en marejada
en fuerte marejada y tú no pretendas manejar el barquito en la Dársena allí, que lo maneja tu hijo de 10 años, a manejar un barco con olas de 15 metros. Entonces, yo pienso que falta el qué y el quién. Una persona estratega. ¿Y eso quién lo puede hacer bien? Xi Jinping. Punto. China nos lleva la ventaja de que ellos son capaces de marcar un camino y una estrategia a 50 años, cosa que en Europa, estrategia a 20 años. Bueno, ahora se va otro, viene otro, rehacemos la estrategia. Otra diferente a otros 20 años, pero solo va a durar 4. Y ese es el problema que tenemos. Yo creo que ahora Europa se tiene que plantear qué quieren ser en el mundo y qué queremos ser. ¿Esto de crecimiento europeo que se frena lo va a animar el plan de defensa, Romera? Es que, a ver, el gasto público puede resolver un problema momentáneamente. Es decir, es como cuando tú planteas, ¿no?, en una guerra para solucionar un problema económico, y que también ha existido siempre esa opción. El problema es que la guerra hay que saber medirla, ¿no? Es decir, no es lo mismo la guerra contra Afganistán, que evidentemente, como no sea con ondas, es muy complicado la defensa, ¿no?, de esa guerra, que una guerra mundial, ¿no? Es decir, aquí lo importante es hasta qué punto ese gasto público, y sobre todo además de dónde sale. O sea, claro, tú ten en cuenta que también de qué partimos. O sea, si tú coges la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto en España, en el año 2007, antes de Lehman Brothers, estaba en un 36% del PIB. Ahora hemos llegado a tener un 120 y ahora tenemos alrededor de un 105. Claro, es que el planteamiento es completamente distinto. Es decir, que estamos muy, muy, muy endeudados públicamente hablando. Entonces, ese gasto público, esto es como cuando dicen, oye, mira, el gasto en defensa no lo vamos a meter en las cuentas del Estado. Y digo, no, esto es como llegar a una casa y decir, mira, vamos a ver que seamos superavitarios porque el gasto de luz, de colegios y de comida no lo vamos a meter. Pues es algo que simplemente es absurdo, ¿no? Es un planteamiento absurdo y además un planteamiento incluso poco ético, ¿no? Al final, oiga, mire, vamos a ver con qué contamos, cómo distribuimos los recursos y sobre todo para quién van los recursos. Si tú das recursos a defensa, pues tendrás que quitar recursos en pensiones, o tendrás que quitar recursos en sanidad, o tendrás que quitar recursos en educación, sobre todo si tienes deficitario tu economía de manera tan galopante, con una deuda tan galopante, en el que seguimos hablando de tanto por ciento del PIB y no hablamos de manera absoluta. De manera absoluta, la deuda pública española se ha incrementado de manera tan brutal, para que lo entiendan todos los oyentes, como que lo que gastamos en pensiones en el año 2005 en un mes eran 4.000 millones de euros y ahora estamos gastando 13.000. Hablamos del 2005 hace 20 años. Es decir, y eso es lo que tenemos que pensar. Oiga, ¿va a bajar usted las pensiones para que podamos tener más gasto militar? Y ese gasto militar verdaderamente va a ser disuasorio, porque a ver si nos vamos a meter un gasto militar para justificar precisamente el utilizarlo, ¿no? Y todo esto con sumar en el gobierno, que no hemos hablado de ello. Oye, seguiría encantado. Pero que hay que abrir el mercado, que es el último día de la semana, y hoy, ya que estamos aquí, hemos venido para eso. David Enche, Manuel Romera, Juan Merino, cuidaros mucho, sed buenos, buen fin de semana. Y que la gente vaya a visitar Cáceres y Mérida también. Vale, sí, pero no por lo que dices tú, sino por lo que digo yo. O sea, porque he recomendado yo lo de Cáceres. Pero que lo visiten. Mucho China y poco Cáceres. Se va a comer mejor que en China. Hombre, pues no tengan ninguna duda. Oye, en China hay sitio que se come. Bueno, sí, cerdo extremeño. Sí. Incluso más caro que en el Cáceres. Y escucha, higos extremeños también. Correcto. Venga, que no me voy. Había que decirlo. Buen día a todos. Chao. Buen día. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Persiste la inestabilidad en la península y Baleares. Cielos nublados se esperan en la mayor parte del territorio, con precipitaciones generalizadas que podrían ir de forma dispersa acompañadas de tormenta y granizo. Más abundantes serán, pudiendo llegar a ser fuertes o persistentes en Castellón y zonas de Cataluña, Andalucía, Galicia y Sistema Central. Las nevadas afectarán a Pirineos, Sistema Central, Cantábrica y Béticas. Puede persistir la calima en el sureste peninsular y Baleares, pudiendo darse las precipitaciones en forma de barro. Las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular, las mínimas aumentarán en el nordeste peninsular, con descensos en general ligeros en el resto. Los vientos en general serán moderados, aunque se esperan rachas muy fuertes en el entorno cantábrico.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Líderes con alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Pues venga, que vamos a abrir el mercado, que quedan 9 minutitos para que sea a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y vamos a mirar las claves del día, por dónde vienen y cómo tenemos a los futuros. El del IBEX a esta hora de la mañana. ¿Cómo está Ángel Lozano? Buenos días de nuevo. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Pues viene la jornada con caídas. El futuro del selectivo perdiendo un 0,7%. Vamos a cerrar una semana marcada por la volatilidad con esa política arancelaria que da virajes en Estados Unidos, el último recorte de tasas del BCE, las reformas fiscales en Alemania y un claro impulso al gasto de defensa. La bolsa española, como el resto de Europa, se va a mover con descensos, al menos en los primeros compases. De lunes a jueves, el selectivo español acumula una pérdida del 0,85%, que si se cumple esta tendencia se verá incrementada. En España vamos a conocer índices de precios de la vivienda y la producción industrial correspondientes al cuarto trimestre del pasado año. También cifras de PIB y empleo en la eurozona de ese periodo. Y en Estados Unidos, el dato más esperado, informe oficial de empleo de febrero, se espera la creación de 160.000 puestos de trabajo en febrero frente a los 143.000 de enero y que la tasa de paro se mantenga estable en el 4%. También conoceremos en la potencia norteamericana el dato de crédito al consumo. La prima de riesgo está en 67 puntos, la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,51%. El resto de futuros en Europa, ¿por dónde vienen? Y las claves de la sesión, Paloma. También vienen con caídas los futuros en las plazas del viejo continente. Tenemos recorte del 0,7 para el futuro del Eurostock, el del DAX, el más perjudicado, caída de un punto porcentual, y el de la bolsa parisina recorta un 0,29%. Claves macroeconómicas que tenemos sobre la mesa en esta jornada de hoy: el déficit comercial en Francia, que se sitúa en 6.450 millones de euros a finales de enero. Y ojo a los pedidos industriales en Alemania, caen con fuerza en el primer mes del año un 7%. En términos intermensuales, muy por encima del 2,8% esperado. En cuanto a compañías protagonistas, hay poca cosa hoy en Europa. Se van a cotizar las cuentas publicadas ayer al cierre de Salvatore Ferragamo, que cerraba el ejercicio 2024 con una caída de los ingresos del 10,5%, y la compañía cita la desaceleración en los mercados asiáticos. También pendientes de Bayer, que estudia retirar el popular Roundup por riesgos legales en Estados Unidos, y también en el foco Deutsche Banking en Reino Unido, que está trasladando puestos de trabajo cualificados de su sección de tecnología del Reino Unido a la India. Futuros en Estados Unidos que vienen en verde, se recuperan de las caídas con las que cerraba anoche a Wall Street, recortes de más del 2% para el Nasdaq, que ha entrado en terreno negativo en lo que va de año. Ese sentimiento negativo que se ha trasladado esta mañana a las bolsas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio se ha dejado más de un 2%. Mercado de divisas, muy atentos también al movimiento del euro frente al dólar, subida de casi medio punto, 1,08, 34 unidades. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. No, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Está cambiando el sentimiento del mercado?
está habiendo mucha información en muy corto periodo de tiempo que sí que está cambiando las expectativas que hacía escasas semanas. Por un lado, en Estados Unidos ya se está empezando a ver que los aranceles están provocando más inflación y posiblemente un menor crecimiento económico. Hoy va a ser un dato muy importante el empleo americano a las 2:30 y luego las declaraciones de Powell, que va a dar su visión sobre la economía americana y va a ser relevante cómo interpreta los movimientos que ha habido hasta ahora. Y por el lado europeo, incluso ayer, aunque bajó tipos el Banco Central Europeo y revisó las estimaciones de crecimiento a la baja este año, quizás están desactualizadas porque no incorpora primero la decisión de inversión hasta 800.000 millones en defensa en 4 años y luego el que Alemania pueda hacer también inversiones incluso superiores a 500.000 millones, lo cual se ha reflejado en los bonos europeos con subida de los tipos y puede ser un impulso a la economía europea. ¿Qué conclusiones podemos sacar hoy cuando conozcamos el dato de empleo en Estados Unidos? La principal conclusión va a ser si ya está afectando al crecimiento americano las medidas que está tomando Trump, las medidas y la incertidumbre que se está generando. Hay que recordar que es difícil saber qué aranceles están en vigor y cuáles no. Se ha vuelto a aplazar los aranceles a México y a Canadá hasta el 2 de abril, pero esta situación de incertidumbre previsiblemente ya debe estar teniendo efecto en la economía americana y si tiene efecto en la economía americana es más posible que vuelva a bajar tipos la Reserva Federal, que ahora mismo apenas se descontaba, o hace una semana apenas se descontaba una bajada y ahora ya se descuentan hasta 3. Eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en las divisas, con la caída del dólar frente al euro que sube más de un 4% en lo que va de año frente al dólar. ¿Qué hay detrás? La subida de tipos del bono a largo plazo en Europa y la expectativa incluso de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos es lo que está haciendo que el euro esté recuperando bastante terreno respecto al dólar. Es bastante normal. Una última, don Jesús. Cuando ayer el Banco Central Europeo dice que la política monetaria es significativamente menos restrictiva ahora mismo, ¿qué nos quiso decir Lagarde? Que no hay que esperar tantas bajadas de tipos como se estaban esperando antes de la reunión, que van a depender mucho de los datos económicos que vayamos conociendo, pero en definitiva que el que esperara bajadas de tipos por debajo del 2% en la facilidad marginal de depósito hasta el 2,5%, pues es posible que ni siquiera lleguemos a ese nivel. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, gracias por el análisis, que vaya bien el día, buen negocio, gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama